Vinieron de todas partes del mundo, estudiantes, obreros, activistas políticos y veteranos de otras guerras. Dejarlo todo atrás para luchar en un país extranjero no era una decisión fácil, pero para miles de personas, España representaba algo más que un conflicto interno. Era el campo de batalla de una guerra entre la democracia y el fascismo, una lucha que, según ellos, definiría el futuro del mundo. Hoy desentrañaremos la historia de los brigadistas internacionales, un grupo de voluntarios extranjeros que se unieron al bando republicano durante la Guerra Civil Española. Exploraremos sus motivaciones, su vida en el frente, y lo que ocurrió después de que se apagaran los disparos. ¿Eran realmente héroes luchando por una causa justa, o peones utilizados por las fuerzas políticas de su tiempo? Quédate hasta el final, porque estas historias cambiarán tu forma de ver la historia. La Guerra Civil Española, que comenzó en julio de 1936, fue un conflicto que rápidamente trascendió las fronteras de España. Por un lado, estaba el bando sublevado, liderado por Francisco Franco, que representaba una alianza de fuerzas nacionalistas, conservadoras y religiosas. Por el otro, estaba la Segunda República Española, un gobierno legítimo apoyado por una coalición de fuerzas de izquierda, comunistas, anarquistas y socialistas. La polarización ideológica en Europa durante la década de 1930 convirtió la Guerra Civil Española en un campo de batalla simbólico. Para muchos, esta no era solo una guerra civil, era una lucha entre el fascismo y la democracia, entre la libertad y la tiranía. Este contexto ideológico fue el que impulsó la creación de las brigadas internacionales. La Internacional Comunista, Comintern, con sede en Moscú, fue clave en la organización de las brigadas internacionales. Viendo en la guerra una oportunidad para frenar el avance del fascismo, comenzaron a movilizar a miles de voluntarios de diferentes países para unirse al esfuerzo republicano. En octubre de 1936, se estableció oficialmente la Primera Brigada Internacional. Se calcula que alrededor de 35,000 a 40,000 personas de más de 50 países se unieron a las brigadas internacionales. Provenían de países como Francia, Estados Unidos, Alemania, Polonia y Canadá, entre otros. Cada uno tenía su propia razón para luchar, pero compartían una creencia común, que su lucha en España era parte de algo mucho más grande. Las razones que llevaron a los brigadistas internacionales a unirse al bando republicano eran diversas y complejas. Mientras que algunos eran idealistas que veían la guerra como una oportunidad para defender la democracia, otros estaban motivados por el deseo de luchar contra el fascismo que había comenzado a extenderse por Europa. Para muchos, la Guerra Civil Española representaba una causa justa. Creían que la República era un símbolo de libertad, progreso y democracia en un momento en que el fascismo estaba ganando terreno en países como Italia y Alemania. Voluntarios como los estadounidenses de la Brigada Abraham Lincoln vieron la guerra como una extensión de la lucha por los derechos civiles y la igualdad. El papel de la propaganda comunista no puede ser subestimado. Los periódicos y las organizaciones comunistas en toda Europa y América del Norte promovieron activamente la causa republicana, retratando a los brigadistas como héroes que defendían la libertad. Para algunos voluntarios, la guerra también fue una oportunidad para demostrar su compromiso con los ideales comunistas. Entre los brigadistas había individuos con historias fascinantes. Por ejemplo, el poeta británico John Cornforth dejó una prometedora carrera académica en Cambridge para luchar en España, y escribió poemas desgarradores sobre su experiencia. También había exiliados políticos, como los alemanes que huyeron del régimen nazi y vieron en España una oportunidad para luchar directamente contra Hitler. La realidad del frente fue muy distinta de las expectativas de los brigadistas. Para muchos, las condiciones de vida en los campos de batalla eran insoportables, y las batallas en las que participaron estuvieron marcadas por un nivel de brutalidad que no habían anticipado. Los brigadistas enfrentaron una grave falta de recursos. Las armas eran obsoletas, las municiones escasas y los suministros médicos insuficientes. Muchos combatían con fusiles viejos y sin formación militar adecuada. Además, el invierno de 1936 a 1937 fue particularmente duro, con temperaturas gélidas y escasez de alimentos que debilitaron aún más a las tropas. Los brigadistas participaron en algunas de las batallas más importantes de la Guerra Civil Española, como la Batalla del Jarama, donde enfrentaron una resistencia feroz de las fuerzas franquistas. En Guadalajara, ayudaron a detener un avance italiano, lo que fue uno de los pocos éxitos significativos del bando republicano. Sin embargo, también sufrieron enormes pérdidas, como en la Batalla del Ebro,
donde miles de brigadistas murieron en una de las ofensivas más sangrientas del conflicto. Muchos brigadistas se desilusionaron rápidamente al enfrentarse a las divisiones internas dentro del bando republicano. La lucha entre anarquistas, comunistas y socialistas debilitó al ejército republicano, y los brigadistas a menudo se encontraban atrapados en medio de estas disputas. El destino de los brigadistas internacionales está marcado por la tragedia, la desilusión y el olvido. Aunque llegaron a España con un fervor idealista, muchos de ellos enfrentaron no solo los horrores de la guerra, sino también consecuencias devastadoras tanto en el frente como al regresar a sus países de origen. Su historia es un testimonio de cómo el sacrificio por una causa noble puede convertirse en una lucha contra la indiferencia, la persecución y la manipulación política. Los brigadistas internacionales enfrentaron una guerra brutal desde el primer día. Sin una formación militar adecuada y con recursos limitados, muchos de ellos se encontraron combatiendo en condiciones extremadamente adversas. La tasa de mortalidad entre los brigadistas fue alarmantemente alta. Se calcula que cerca de un tercio de los 35,000 a 40,000 voluntarios murieron en combate. En la batalla del Jarama, febrero de 1937, los brigadistas sufrieron pérdidas devastadoras. Enfrentaron al ejército franquista con armamento superior, pero lograron detener su avance hacia Madrid. Aunque fue un logro estratégico, el costo humano fue enorme, con miles de brigadistas muertos o heridos. La batalla del Ebro, julio-noviembre de 1938, fue otro punto de inflexión. Este enfrentamiento fue una de las campañas más largas y sangrientas de la guerra, y las brigadas internacionales desempeñaron un papel crucial. Sin embargo, la ofensiva terminó en una derrota para los republicanos, y las bajas entre los brigadistas fueron catastróficas. Los brigadistas a menudo combatían con armas anticuadas y enfrentaban una severa escasez de municiones y alimentos. En invierno, muchos sucumbieron al frío y las enfermedades, mientras que las heridas de guerra eran difíciles de tratar debido a la falta de suministros médicos. La disciplina era estricta, y el desobedecer órdenes podía llevar a castigos severos, incluidos fusilamientos. Esto generaba un ambiente de miedo incluso entre los propios combatientes. Aunque llegaron a España con ideales de justicia y libertad, muchos brigadistas se encontraron con una realidad mucho más compleja y desalentadora. Las tensiones entre comunistas, anarquistas y socialistas dentro del bando republicano dificultaron la coordinación militar y política. Muchos brigadistas, especialmente aquellos que no eran comunistas, se sintieron atrapados en una lucha ideológica que no habían previsto. Un ejemplo de esto fue la persecución del Partido Obrero de Unificación Marxista, POUM, por parte de los comunistas. Algunos brigadistas, como el británico George Orwell, describieron en sus escritos cómo estas divisiones internas traicionaron los ideales por los que habían venido a luchar. Aunque las brigadas internacionales fueron fundamentales en la defensa republicana, muchos combatientes comenzaron a cuestionar la influencia de la Unión Soviética en su organización. La propaganda comunista y la vigilancia por parte de los comisarios políticos generaron tensiones dentro de las brigadas, especialmente entre aquellos que no compartían la ideología comunista. El poeta británico Stephen Spende escribió sobre su experiencia en España, reflexionando sobre la desconexión entre los ideales por los que luchaban y las realidades políticas que enfrentaban. Su caso es emblemático de muchos brigadistas que dejaron España con un profundo sentimiento de desilusión. En septiembre de 1938, el gobierno republicano tomó la difícil decisión de disolver las brigadas internacionales. Esta medida se produjo en un momento crítico de la guerra, cuando el bando republicano estaba perdiendo terreno frente a los franquistas. La disolución fue un intento de ganar el apoyo de las potencias occidentales, especialmente Francia y Gran Bretaña, al demostrar que el gobierno republicano no dependía exclusivamente de la ayuda soviética. También fue una respuesta a la presión internacional para reducir la intervención extranjera en la guerra, aunque las potencias fascistas continuaron apoyando activamente a Franco. Para los brigadistas, la disolución fue un golpe devastador. Muchos se sintieron traicionados, ya que habían arriesgado sus vidas por una causa que parecía haberlos abandonado. Además, algunos enfrentaron dificultades para salir de España debido a la falta de recursos y la creciente ofensiva franquista. Aquellos que lograron regresar a casa a menudo lo hicieron sin reconocimiento ni apoyo. Muchos cargaron con un profundo sentimiento de amargura y abandono. El regreso a casa no significó el fin de las dificultades para los brigadistas. En lugar de ser recibidos como héroes, muchos fueron tratados con desconfianza y hostilidad,
especialmente en países donde el comunismo era visto como una amenaza. Los miembros de la Brigada Abraham Lincoln, como el veterano Paul Robeson, enfrentaron vigilancia y acoso durante la era del macartismo. Muchos perdieron sus empleos y fueron marginados socialmente debido a su asociación con la causa republicana. Los brigadistas alemanes, que habían luchado contra el fascismo, enfrentaron una dura persecución bajo el régimen nazi. Algunos fueron arrestados al regresar, mientras que otros vivieron en el exilio durante años. Aunque no enfrentaron persecución oficial, los brigadistas británicos a menudo se encontraron aislados socialmente. Algunos fueron vistos como agitadores políticos, mientras que otros se sintieron desilusionados por la falta de reconocimiento público. Algunos de los casos fueron los de Hans Beimler. Este comunista alemán se convirtió en un símbolo de heroísmo entre los brigadistas, pero su muerte en combate en Madrid en 1936 marcó el comienzo de una larga lista de sacrificios. George Orwell. Aunque no formó parte de las brigadas internacionales, su experiencia luchando junto al POM refleja la desilusión y las divisiones internas del bando republicano. Su obra Homenaje a Cataluña es un relato desgarrador de estas tensiones. Poetas y escritores. Muchos brigadistas, como el poeta inglés John Cornford, encontraron en España una fuente de inspiración trágica. Cornford murió en combate a los 21 años, dejando un legado de poesía que captura la pasión y la tragedia de la guerra. A pesar de su sacrificio, los brigadistas internacionales han sido olvidados en gran medida por la historia oficial. Durante el régimen franquista, sus historias fueron deliberadamente silenciadas, mientras que en otros países, su participación fue vista como un tema incómodo. En años recientes, se han llevado a cabo esfuerzos para honrar la memoria de los brigadistas. En España, se han erigido monumentos y se han organizado ceremonias para recordar su sacrificio. Aunque sus historias están marcadas por la tragedia, los brigadistas internacionales dejaron un legado de solidaridad y lucha contra la opresión. Su participación en la Guerra Civil Española sigue siendo un ejemplo de cómo personas comunes pueden unirse para enfrentar la injusticia, incluso en las circunstancias más difíciles. La pregunta central de este vídeo es una que ha dividido a historiadores, políticos y al público en general. ¿Los brigadistas internacionales fueron verdaderos héroes que lucharon por sus ideales, o simplemente peones en un juego político más grande? Muchos historiadores coinciden en que los brigadistas llegaron a España motivados por ideales nobles. Sin embargo, no puede ignorarse el papel de la propaganda comunista en su reclutamiento. Para la Internacional Comunista, las brigadas internacionales no solo eran un instrumento militar, sino también una herramienta propagandística que mostraba el alcance del movimiento comunista en todo el mundo. Esto plantea una cuestión ética. ¿Hasta qué punto los brigadistas eran conscientes de las luchas internas y los intereses políticos detrás de su participación? Algunos, como el poeta británico Stephen Spende, describieron su experiencia como una mezcla de heroísmo y desilusión al descubrir las disputas ideológicas que debilitaban al bando republicano. Independientemente de sus motivaciones, no cabe duda de que los brigadistas dejaron una marca en la historia. Su sacrificio sirvió como un símbolo de solidaridad internacional y de la lucha contra el fascismo. Aunque la República fue derrotada, muchos consideran que los brigadistas sentaron un precedente para las alianzas internacionales en conflictos posteriores. Por otro lado, algunos críticos argumentan que las brigadas internacionales complicaron aún más la situación política del bando republicano, atrayendo la atención de las potencias fascistas y desalentando a las democracias occidentales de intervenir. El destino de los brigadistas internacionales es un recordatorio de las complejidades de la historia. Por un lado, son vistos como héroes que sacrificaron todo por una causa en la que creían. Por otro, sus historias muestran cómo las luchas políticas y las ideologías pueden utilizar incluso a los más valientes como herramientas para fines mayores. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que los brigadistas fueron héroes idealistas o peones en un conflicto político más grande que ellos mismos? Déjame tu comentario y comparte este vídeo para que más personas conozcan esta fascinante historia. No olvides suscribirte y activar la campanita para seguir explorando los secretos de la Guerra Civil Española. El sacrificio de los brigadistas internacionales nos deja con una pregunta crucial. ¿Fueron héroes que lucharon por la libertad o simples peones en un juego político más grande que ellos? Ahora es tu turno de opinar. ¿Qué crees tú? Déjame tu respuesta en los comentarios. Si este vídeo te ha impactado, compártelo para que más personas descubran esta historia olvidada.
Y no olvides suscribirte y activar la campanita para explorar juntos más capítulos ocultos de la Guerra Civil Española. Nos vemos en el próximo vídeo.